Lance Armstrong siempre temió a un prototipo de ciclista durante los 7 años en los que tiranizó el Tour de France, el del escalador puro que podía subir mejor que los puertos más duros de la Gran Boucle. Le ocurrió con el politoxicómano Elefantino, a quien llegó a hacerle bully en plena carrera. Le pasó con el ciclista que recibió casi 1 millón de euros del Estado español por llamarle dopado, al cual fichó y cortó sus transfusiones sanguíneas para que dejara de volar en el US Postal. Y también con nuestro protagonista de hoy, el español Iván Mayo, clave para que el amigo de las nieves, Jan Ullrich, estuviese realmente cerca de batir al tejano en el Tour de France 2003. En una interesante entrevista a Jotdown Magazine, el dopado pedalista vasco que abandonó la práctica deportiva hace casi 20 años tras dar positivo por EPO en el Tour de France 2007, habló de su carrera, por supuesto intentando limpiar su nombre, el del tipo que tiene el récord de ascensión al Mont Ventoux en el Criterium Dauphiné con más dopaje de la historia, pero también el embajador de la popular marca de bicicletas vascas Orbea ha querido hablar del ciclismo profesional en la actualidad y del enorme dopaje que podría existir en los grandes establos del deporte. Desde este canal sabemos que pocas personas nos pueden ilustrar más que los dopados, tal y como demostró Jesús Manzano hace unas semanas, por lo que no te olvides de ayudar con un super gracias si quieres más testimonios de estos juguetes rotos del pasado. Y sin más dilación, que comience el show. El dopado Rolf Aldag confesó que la mayoría de dopados de la época acababan cayendo en el alcoholismo y en duras costumbres que finalizaban con esos monstruos del ciclismo en la inmundicia, pidiendo dinero a quien pueden y siendo parásitos de la sociedad en la que viven. Pero ese no fue el caso de Iván Mayo. Tras ser el primer gran Saunier Duval de Drácula Janetti y Moonlight Machine en dar positivo por dopaje, abandonó la práctica del deporte profesional. Y no solo eso, también dejó de interesarse por el ciclismo profesional. Mayo prefirió refugiarse en su país vasco, donde seguía teniendo el cartel de héroe gracias a ser el personaje que el viejo Miguel Madariaga y el doctor Jesús Losa emplearon para que fuera el protagonista de la marea naranja de Euskaltel Euskadi, la misma utilizada con fines políticos para hacer promoción de esta bella región española a nivel mundial. El entonces melenudo y recién retirado atleta no tenía reparos en hacer bromas con el dopaje durante entrevistas y chistes sobre las trampas realizadas para ganar cientos de miles de euros. Y no solo eso, sino que parecía formar parte de la idiosincrasia de la región. Parecía un simple ciudadano más, realizando una vida tranquila lejos de los grandes lujos de las superestrellas, por lo que para el aficionado al ciclismo y al tipo que solo le había visto en los periódicos por ser un dopado, era alguien cercano y en general con buena prensa, la misma que le defendió siempre incluso cuando las pruebas de su dopaje eran más que evidentes. En esta reciente entrevista, el dopado Mayo, ya con mucho menos pelo en la cabeza que en su época dorada, se quejaba airadamente de lo que tanto para él como para la prensa del momento se trataba de una injusticia, ya que asegura que es el único ciclista del mundo al que después de un contraanálisis negativo de su muestra antidopaje se le realiza otro contraanálisis más para confirmar el doping de la primera muestra en pleno Tour de France. Acusación falsa a todas luces, ya que le ocurrió a Roberto Heras en 2005 y también le ha sucedido más recientemente al compañero de Alberto Contatrol en el equipo Trek, André Cardoso, en 2017, también por la misma sustancia por la que Mayo fue positivo, EPO. En datos como estos, se nota que el pedalista vasco no quiere comprender cómo funcionan los contraanálisis y ha preferido hacerse la víctima de una conspiración masónica. Pero por si acaso no lo recuerda, les contamos por qué este dopado fue atrapado haciendo trampas en el Tour de France 2007, en la segunda jornada de descanso, día clave para las recargas de energía en la historia del ciclismo. Mayo fue sometido a un control antidopaje sorpresa en Po, y al día siguiente, en un raid pirenaico cerca de su país vasco natal, intentó lograr una victoria de etapa hilarante atacando, ¡atención!, junto a la Esperanza Blanca de Jean-Marie Leblanc en 1998 y desaparecido durante años pero rescatado por Janetti Machine, Christophe Rinero.
Este ataque a dúo del Saunier Duval estuvo cerca, pero los UAE Team Emirates se vieron en última instancia destrozados por la táctica del equipo Visma Lease Bike, con el dopado Pollo Rasmussen, danés, derrotando a Alberto Contatrole en la ascensión final al Col d'Aubisque. Iván Mayo casi lo logró, casi volvió a estar al nivel en el que aplastó a Lance Armstrong en Dauphiné 2004 antes de que el norteamericano avisara a sus amigos de la UCI del cargamento de mejoras que manejaba el equipo Euskaltel. Justo al finalizar la Gran Boucle en 16ª posición, se anunció el positivo por dopaje de Mayo, el cual oficialmente no ha perdido el puesto, a pesar de que dopados confesos como Levi Leipheimer o el putero Michael Boger sí lo hicieron. Cosas extrañas de Amaury Sports. Mayo pidió el contraanálisis del positivo por dopaje, pero como el laboratorio francés encargado de las muestras estaba de vacaciones por agosto, enviaron la muestra primero a Gante, donde no pudieron analizarla correctamente, y luego, atención, a Australia, realizando más viajes a aquella muestra de Mayo que el propio Rasmussen en aquella temporada para evitar ser cazado por los vampiros de la UCI. Muchos periodistas y la propia Federación de Ciclismo Española defendieron a Mayo tras dar negativo en ese contraanálisis, pero al día siguiente, Pat McQuaid contraatacó y sacó la tercera y definitiva muestra positiva por dopaje. Es decir, Mayo, si tuviste 2 contraanálisis fue por el mal hacer de la UCI, no porque fueras un ciclista limpio, tal y como demuestran las auténticas pruebas y el que ni lucharas por tu inocencia como hicieron otros ahora adorados por las mismísimas anchoas del Mar del Norte, como el director de la Vuelta a Galicia. No intentes limpiar tu imagen 17 años después, Iván, no cuela. Sin embargo, si nos interesa lo que hablas de... Mayo corrió en 3 equipos, el Banesto en su época sub-23 y los mencionados Euskaltel Euskadi y Saunier Duval. De los 3 equipos dice cosas buenas y malas en su entrevista a Jotdown, pero podemos decir sin duda que no tiene relación a día de hoy con ninguno de ellos, sin cortarse a decir que Eusebio Unzue o José Miguel Echavarri le echaron de Banesto cuando estaba lesionado sin siquiera preguntar por su estado de salud, o que Mauro Gianetti y José Antonio Fernández Marchín son 2 encantadores de serpientes que te dicen siempre lo que quieres oír, pero cuando llegan los problemas como los positivos por dopaje, directamente te expulsan del equipo y te dan una palmadita en la espalda. Precisamente, Mayo cree que esa es una de las cosas que han cambiado en el ciclismo de hoy en día, que los equipos ya no se atreven a expulsar a los ciclistas en el resultado de los contraanálisis por dopaje, como bien sabe Richard Plack con Michael Hussman, según Mayo, porque los pedalistas ahora se han unido, no como en su época, donde cuando uno daba positivo, el resto del colectivo le trataba como un apestado de forma hipócrita. Según nosotros, el ciclismo hoy, porque las leyes antidopaje son tan laxas, que se permite a un pedalista que ha sido sancionado por anomalías en el pasaporte biológico pedir más de 300.000 euros al estado en el que vive, y por tanto, los equipos tienen miedo a demandas millonarias de sus ciclistas. Posiblemente ambos tengamos razón. Lo que Mayo acierta de pleno es en señalar que, claro, no sabe si hay dopaje, pero todos aquellos que contrataban a dopados en su época, los Gianetti, Machín o Unzue, los que siguieron dirigiendo a los equipos y ganando cientos de miles de euros anualmente, los dopados mientras estaban en sus casas o tascas favoritas. Todos esos directores y managers siguen en el mundo del ciclismo y siguen viviendo de ello. Sus palabras fueron las siguientes: lo que se decía siempre era que había que cambiar la imagen, que había que cambiar corredores, pero luego la gente sigue ahí. Si siguen los mismos equipos y la misma gente, el mismo director, el mismo manager, ¿qué pasa? ¿Que a esos no hay que cambiarlos? Si siguen estando los mismos y han pasado otras cosas, ¿qué conclusión sacamos? Duras palabras de un hombre que todavía tiene rencor en su interior 17 años después, pero al mismo tiempo sabias. Mayo sabe perfectamente cómo se mueven en las cloacas del ciclismo equipos como UAE Team Emirates o Movistar. Sabe de sobra cuáles son los trucos que tienen los viejos druidas para tonificar a sus atletas. Posiblemente nunca acuda a un podcast de Lance Armstrong porque le aguó su carrera deportiva, pero amigo Mayo, no hace falta. Tan solo di todo lo que sabes sobre las bambalinas del ciclismo, para que no solo seas el héroe del pueblo vasco,
y puedas llegar a serlo de gran parte de la humanidad.